Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta actividad. Bienvenidos al estudio de esta ocasión. Hermanos, quiero tratar un tema que es difícil. Es difícil porque cuando oramos siempre esperamos un sí a nuestra oración. Y le he puesto como título a este estudio: Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y le he puesto este título porque fueron las palabras como respuesta a la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios, el capítulo 12, que él tenía un aguijón en su carne, por el cual ya había rogado al Señor 3 veces. Y la respuesta fue: bástate mi gracia. Miren lo que dice. Vamos a ver en nuestra Biblia, 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, vamos a leer los versos del 6 al verso 10. Es 2 Corintios, capítulo 12, versos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para el estudio de esta ocasión. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad que tú das de estudiar tu palabra. Señor, esperamos que nos ayudes a entenderla y nos ayudes a entender las respuestas que tú das a nuestra oración. Señor, oramos para que nos des entendimiento, para que nos des la capacidad de comprender, Señor, la verdad de tu palabra, la verdad que tú nos enseñas. Dirígenos, Dios, y que al final, Señor, de este estudio podamos aprender, podamos entender las cosas que nos pasan en nuestra vida diaria y cuando hacemos oración. Señor, estamos pidiéndote por los hermanos, por los amigos, por los conocidos que están enfermos. Estamos orando para que tú toques sus cuerpos, que tú les ayudes. Y es en particular por ellos, porque son los que conocemos. Señor, no sabemos de muchos que están enfermos, pero tú los conoces. Y oramos que tú te manifiestes. Señor, oramos que sanes nuestra tierra, que sanes nuestra ciudad.
haz cambios, Dios, haz cambios. Que esta pandemia disminuya en su intensidad. Que, Señor, venga a menos el número de contagiados y que pueda encontrarse pronto, Señor, la vacuna para esta enfermedad. Bendito Dios, ayúdanos, haznos sabios para conducirnos, para cuidarnos, que le demos importancia a el cuidarnos y cuidar a los demás, que nuestro amor por nosotros mismos y por el prójimo lo manifestemos de esa manera, cuidándonos y cuidando a los demás. Bendito Dios, trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestra sociedad. Y las personas, Señor, que están cuidando enfermos, a ellos dales paciencia, a ellos dales fuerzas para que puedan seguir ayudando, y protégelos, Señor, de cualquier contagio. Muéstrate, bendito Dios. Provee a quien está necesitando, Señor, en lo económico, para las medicinas, para la atención médica, y también, Señor, para aquellos que necesitan comida. Provee, Dios, provee para cada necesitado. En especial, Señor, oramos por nuestros hermanos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros conocidos. Muéstrate, bendito Dios, y en cualquier oportunidad que tengamos, ayúdanos para ayudar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dije, hermanos, que el título para esta ocasión es Bástate mi gracia. Y dije como introducción que puse este título porque fue la respuesta a la oración del apóstol Pablo. Esa fue la respuesta. Él había pedido que le quitaran ese aguijón que tenía en su carne. Pero el Señor, dice el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Bástate mi gracia. No le quitaron el aguijón. No le quitaron el aguijón. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene boca y habla. A veces dice no. Y Dios tiene oídos y oye. Él sí escucha nuestras oraciones. Pero a veces dice no. A veces cuando Él habla, dice no a la petición que le hacemos. En ocasiones Él dice, bástate mi gracia. Nosotros cantamos un coro que dice, cuando oro, a veces Dios dice sí. Cuando oro, a veces Dios dice espera. Pero a veces dice no. Y es a causa de su amor. Pero Dios siempre contesta nuestra oración. Cuando oro, a veces Dios dice sí. Cuando Pablo pidió por que le quitaran ese aguijón, recibió como respuesta no. Recibió como respuesta la negación, pero se le concedió la gracia para soportar la prueba. Le dijeron no, pero le dieron la capacidad para soportar. A veces Dios dice no. A mí me da mucho gusto cuando Dios contesta mi oración. Cuando yo escucho testimonios de cómo respondió Dios
a la oración de una manera como lo esperábamos, me da mucho gusto. Me alegra, me gozo cuando Dios contesta la oración como lo esperábamos. La Biblia dice que el profeta Elías retó a los sacerdotes de Baal a orar, a pedir a su Dios, ellos al suyo y Elías al suyo, y los retó a ofrecer un holocausto. Y dice Elías a esos sacerdotes: el Dios que conteste con fuego, que consuma el sacrificio, ese es el Dios. Y los sacerdotes de Baal, de aquel ídolo, pidieron a su Dios y no hubo respuesta. Y aunque gritaron y aunque insistieron, no hubo respuesta. Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. La leña mojada, porque estaba mojada, la leña mojada ardió. Dios contestó la oración de Elías. Fue un milagro, fue algo sorprendente en verdad lo que sucedió en aquella ocasión. Dios le dijo a Elías sí a su petición. Y es la experiencia de muchos. Se puede decir, hermanos, que en la Biblia hay muchas historias de cómo Dios contesta la oración. Cómo muchas peticiones obtuvieron una respuesta de sí. Y también escuchamos testimonios de gente a nuestro alrededor que ha orado por alguna petición y Dios contesta. Como se hizo la petición, como se esperaba al orar. Y sabemos de miles, millones de personas alrededor del mundo que han experimentado esto de oraciones contestadas. Oraciones contestadas. Oraciones donde Dios dijo sí. Oraciones donde Dios concedió lo que se estaba pidiendo, donde las personas recibieron lo que estaban pidiendo, lo que esperaban. Estaba leyendo de un hombre, un musulmán convertido al cristianismo. Dicen que estaba en su trabajo cuando fueron a avisarle que el barrio o el vecindario donde estaba su casa se estaba quemando. Y varias casas ya estaban casi consumidas. Y le vinieron a decir que su casa estaba en peligro de quemarse. Cuando él va, alcanza a sacar un colchón, alcanza a sacar pocas cosas. Y se puso a orar en voz alta, pidiéndole a Dios que librara su casa, que salvara su casa, que no se quemara su casa. Y cuando él termina diciendo en el nombre de Jesús, cayó lluvia y apagó el fuego. Una lluvia grande. Todos los que estaban a su alrededor se sorprendieron de esa respuesta. ¿Milagros? Sí, milagros. Leí de una mujer con cáncer o tumor en un ovario y ella daba testimonio de que Dios la sanó. Dios la sanó. Y el que habla de esto dice: yo soy el pastor de ella. Yo soy el pastor de ella y yo soy testigo de cómo Dios la sanó. Así que hay muchos testimonios de respuestas de Dios de manera positiva, donde Dios dijo sí. Pero también nosotros escuchamos testimonios o personas que oraron a Dios
Y Dios dijo no. Así como hay muchas respuestas que Dios da como se esperaba en la oración, también hay respuestas que no son como se estaba pidiendo. Dios a veces dice no, y bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice no? ¿Por qué Dios dice no? Es la pregunta que muchos nos hacemos a veces. ¿Por qué Dios dijo no? Y quiero decirles esto. Dios dijo no a muchas oraciones que fueron hechas por personas que si uno los conociera pudiera decir, merecían que Dios les dijera que sí. Dios les dijo no a las oraciones de muchas personas que les servían, de personas que clamaron a Dios de rodillas, con angustia, con oraciones fervientes, y de todos modos Dios dijo no. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios dice a veces no? Un hombre escribió un libro que puso como título algo así, cuando las personas buenas sufren. Y él escribe ese libro, y en ese libro cuenta la historia de un hijo de él. Le pidió a Dios, y su hijo murió. Y él dice, ¿por qué Dios dice no? Y dice, si podemos encontrar una explicación a eso de por qué Dios dice no, una de ellas pudiera ser porque Dios no es bueno, por eso dice no. O la otra respuesta pudiera ser porque Dios no es capaz de hacer milagros, porque Dios no puede hacer todo. O la otra respuesta pudiera ser porque a Dios no le importamos. Los que leemos la Biblia, los que creemos en la Biblia, creemos que Dios es bueno. La Biblia nos lo enseña, la Biblia nos lo dice, la Biblia dice que Dios nos ama, que le importamos, y también la Biblia dice que nuestro Dios es todopoderoso. Eso es lo que nos mueve a orar, eso es lo que nos mueve a tener confianza en Él, a tener fe en Él. El saber que Dios es bueno, el saber que Dios todo lo puede, el saber que le importamos a Dios, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, eso nos mueve a orar. Entonces, ¿por qué Dios dice no? A veces queremos dar una explicación y decimos es que a veces Dios sí contesta, pero a veces Dios dice sí, a veces dice no y a veces dice espera. La verdad es que cuando la respuesta a nuestra oración es sí, no hay ningún problema. No tenemos dificultad en aceptar ese sí. Cuando la respuesta a nuestra oración es sí, lo compartimos con las personas, buscamos a mucha gente para decirle cómo Dios contestó nuestra oración, nos gozamos con esa respuesta. Y a veces hasta pareciera que le damos más crédito a que nosotros oramos más que a Dios. Hasta de repente decimos, tenía este problema, pero oré a Dios y Dios me escuchó. Pero estamos diciéndolo como miren lo que yo hice,
como presumiendo, yo oré y Dios me contestó, como diciendo, porque lo merezco. Cuando Dios dice no, entonces tenemos dificultades. No aceptamos eso, no lo platicamos, nos quedamos callados. Cuando Dios dice no, es un problema para nosotros. Y a veces, hasta cuando Dios dice espera, no queremos aceptarlo. Pero tenemos que entender, hermanos, y tenemos que reconocer, ser ciertos en esto. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera. Pero todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Cuando recibimos como respuesta a nuestra oración un no, es difícil seguir creyendo en Dios. Es más, muchos renuncian a Dios. Muchos se alejan de Dios. Muchos se apartan desilusionados con Dios y se alejan de Él. A veces Dios dice no. ¿Ha pasado por algo así? ¿Ha sucedido que usted ora a Dios y Dios dice no a su petición? Quiero decirle esto. En la Biblia, nosotros también encontramos historias de oraciones a las que Dios dio como respuesta un no. Tenemos el caso de Job. Ese hombre que la Biblia lo pone como ejemplo de paciencia, ejemplo de fe, porque la Biblia dice que era un hombre creyente en Dios, un hombre de fe. Dice el capítulo 30 del libro de Job, el versículo 20, dice, clamo a ti, es Job hablando. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. A Job se le dijo no. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Uno quisiera pensar que pues un hombre como Job, ¿cómo no va a tener respuesta de Dios? Una respuesta positiva a su oración. Nosotros pudiéramos pensar que un hombre como Job mereciera tener una respuesta de parte de Dios. Job clama a Dios, está en su dolor, había perdido a sus hijos, había perdido sus bienes materiales, perdió su salud, y es correcto que un hombre justo clame a Dios pidiendo ayuda en el dolor. Hasta los incrédulos piden a Dios ayuda cuando están sufriendo. Job pidió ayuda y dice ese verso, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Ahí está ese hombre de Dios sufriendo y pidiéndole a Dios y Dios no lo atiende. Ese era su sentir. Hermanos, Dios siempre puede ayudar. He escuchado a hermanos que han visto sufrir a un ser querido, sufrir dolor, y ellos sufriendo también por su impotencia, por no poder ayudarles en su dolor. Escuché a alguien que me dijo, Arturo, me decía,
me duele mucho, ya no aguanto. Dice, y Arturo, y yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada para ayudarle. Solo oraba que Dios le calmara el dolor. Yo no podía hacer nada. Yo estoy seguro que muchas veces cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien necesita ayuda, si estamos cerca, yo estoy seguro que damos la ayuda que se puede dar. Pero hay situaciones donde nosotros no podemos hacer nada. Solamente Dios. Y Dios puede ayudar en todo tiempo. Siempre puede ayudar. Pero a veces, a la petición, Dios dice no. Los que sufren conocen lo sobrenatural. Algo que para nosotros no tiene sentido, pero para ellos sí. Leemos en la Biblia de un padre llamado David, el rey David. David era un hombre que dice la Biblia en Hechos, el capítulo 13, el verso 22. Dice la Biblia que David era, dice, voy a leerlo, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era el hombre según el corazón de Dios. Y si él era así, uno pudiera decir, pues, ¿cómo no lo va a escuchar Dios si es un hombre según el corazón de Dios? ¿Cómo no lo va a escuchar Dios? Pero David oró a Dios por un hijo, por un niño. Y Dios le dijo a David, no. Su hijo murió. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14 nos habla acerca de esto. Segundo de Samuel, capítulo 12, versos 13 y 14 dice así. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y dice el verso 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David rogó, le pidió a Dios por su niño, por su hijo, y Dios dijo no. Dios dijo no. Conocemos en el Nuevo Testamento la historia con la que principié, la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice tenía un aguijón en su carne. Y vaya que Pablo sabía orar. Pablo sabía orar. Nosotros en la Biblia encontramos cuántas veces el apóstol Pablo habló sobre la necesidad de orar, de orar. Y él oraba. Y él oraba por los hermanos y dice que sin cesar, de día y de noche, él oraba. Y también la Biblia dice que Dios le dio esos dones de apóstol. Dios por medio del apóstol Pablo obraba sanidades. Dios por medio del apóstol Pablo hacía prodigios, maravillas. Hubo un joven que se durmió, cayó y murió. Y Pablo ora por él y ese hombre resucita, vuelve a vivir. Dios obró a través de Pablo, contestó sus oraciones. Pero leemos en 2 Corintios, el capítulo 12, como el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en su carne. Y dice, por lo cual ya le he rogado al Señor 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y alguien pudiera decir, ¿solo 3 veces?
Los estudiosos dicen que era una manera de decir, al decir 3 veces, era una manera de decir, no oré solo una vez, oré muchas veces por esta petición. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Con lo cual el apóstol está diciendo, Dios me dijo no. Dios me dijo no. Hermanos, a veces Dios dice no. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, así rápidamente. Cuando Dios dice no, nos ayuda esa respuesta a depender de Dios. Nos ayuda esa respuesta a depender de Dios. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo decía, me gozo en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando Dios dice no a nuestra oración, nos enseña esto, a depender de Dios, a no valernos, a no creernos de nosotros mismos. El apóstol Pablo podía vivir con el aguijón en su carne, pero no podía vivir sin Dios. Quiero decirles esto, hermanos, la oración no es una fórmula mágica para exentarnos de dolor o de tristezas. La oración no es eso, hermanos. La oración no hace que estemos libres de dolor. No. Cuando nosotros recibimos un no como respuesta, nos ayuda a depender de Dios. La otra cosa, la oración no contestada nos enseña la persistencia de la oración. Cuando Dios no contesta nuestra oración, nosotros podemos insistir, podemos seguir orando, orar como decía el Señor Jesús, sin desmayar. El apóstol Pablo dice, yo ya le rogué al Señor 3 veces, o ya le rogué muchas veces. Cuando Dios dice no, a la oración nuestra, esto nos ayuda a ser persistentes, a no desmayar en nuestra oración. Y la otra cosa, hermanos, la oración no contestada nos anima a escuchar a Dios. ¿Cómo es esto? El apóstol Pablo dice en la segunda carta, capítulo 12, dice que él le rogó al Señor 3 veces, pero dice el verso 9, y me ha dicho. Cuando Dios dice no a nuestra oración, esto nos ayuda a escuchar a Dios. Dios le dijo, bástate mi gracia, y eso motivó al apóstol Pablo a escuchar al Señor, a escuchar que mi poder se perfecciona en las debilidades. Dijo un hombre, cuando ore a Dios, hable a Dios con una Biblia abierta. Usted necesita hablar con Dios durante algún tiempo y dejar su Biblia abierta de manera que Él le hable a usted a través de su palabra. Cuando nosotros recibimos un no como respuesta a nuestra oración, nosotros aprendemos a escuchar a Dios. Y cuando escuchamos a Dios, podemos entender las razones de Dios para decirnos no. Al final, después de la respuesta a nuestra oración con un no, al final estaremos contentos sabiendo que nuestros problemas han sido dados a Dios, quien define la verdad, la justicia y la bondad. Como el Señor Jesucristo en el huerto, el apóstol Pablo rogó 3 veces. ¿Se acuerdan que Jesús oró en el Getsemaní 3 veces? Y de la misma manera, como su maestro, como Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad, el apóstol Pablo también respondió así. Le rogó al Señor 3 veces, el Señor le dijo no, le dijo bástate mi gracia, y el apóstol Pablo aceptó la voluntad de Dios. No es fácil, hermanos, aceptar la voluntad de Dios, pero el mismo apóstol decía que la voluntad de Dios es agradable,
y es perfecta. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. La oración siempre es contestada. La oración es contestada no de la manera que lo imaginamos a veces, no de la manera en que lo esperamos, pero sí es contestada según nuestra necesidad. De la manera en que lo necesitamos, así es la respuesta que Dios nos da. Aunque el dolor nos paralice, al final, hermanos, al final nosotros podemos ver que la respuesta de Dios es la mejor. A la distancia entenderemos que al no de Dios siempre le acompañó el nunca te voy a dejar solo. La presencia de Dios es una promesa para nosotros. Y cuando Dios dice no, ahí está al lado para ayudarnos. Está al lado diciéndonos, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, a veces Dios dice no, pero Él está allí para sostenernos. Y después, a la distancia, sabremos por qué fue su respuesta así. Esperemos en Dios, confiemos en Él. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la respuesta que tú das a las oraciones que te hacemos. Sea sí, sea no, sea después, o sea, bástate mi gracia. Gracias, Señor, porque podemos confiar que tú sabes lo que es mejor. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a estar ciertos de eso y a esperar, Señor, tu ayuda en cualquier situación. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Dios los bendiga.